creó a Adán, Dios creó a Eva, y ellos fueron los primeritos en formar parte de la familia de Dios. Vamos a Efesios 1:5. Dice Efesios 1:5, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Qué tremenda esta palabra, porque dice que Dios decidió de antemano. En otra versión, en la versión clásica, dice que Dios nos predestinó. ¿A qué? A que tú y yo seamos miembros de su familia. Qué hermoso, porque Dios ya te pensó en ti, pensó en mí. Antes de que nacieras, dijo, tú vas a ser parte de mi familia. Que Dios mismo diga eso, ¿cuántos se sienten contentos por eso? Dios decía, soñaba, te anhelaba antes de que nacieran, ni tus padres estaban planificando, y Dios decía, con tu nombre decía, tú vas a ser parte de mi familia. Y le dio mucho gusto hacerlo. Porque la verdad que acá Dios no solo nos llamó a creer en Él, no solamente nos llamó a creer en Él, sino que nos llamó a ser parte o a pertenecer a su familia. Ahora, acá hay algo hermoso, ¿no? Si en la cita que hemos leído, Dios decidió de antemano adoptarnos. O sea, decir que Dios decidió de antemano, con anticipación, para adoptarnos, es otra manera de decir que la salvación es obra de Dios y que no depende de nosotros. Porque Dios dijo ya de antemano, tú vas a ser parte de mi familia. Ya Dios te veía así. Recuerda que no todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Pero cuando nosotros aceptamos a Jesús, somos parte de su familia. Y Dios de antemano ya te vio como parte de su familia. Eso es tremendo. Ojo que la adopción, cuando el apóstol Pablo habla de adopción, lo habla porque en ese entonces la cultura romana valoraba mucho al adoptado. El adoptado tenía el mismo valor que aquel hijo biológico. Aun cuando ese adoptado hubiese sido esclavo, basta que una persona lo adoptaba, tenía los mismos derechos que un hijo biológico. Es por eso que dice que Dios nos ha adoptado a nosotros. Por lo tanto, tú y yo tenemos ese valor igual. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Dios pudo crearnos para que seamos quizás sus siervos, o simplemente su creación, o pudo haber Dios creado para que seamos simplemente sus esclavos, porque Dios es Dios, o pudo habernos creado para que simplemente seamos robots, pero no. Dios nos creó con el fin de que tú y yo seamos sus hijos y seamos parte de su familia. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos creó entonces para vivir en familia. Dios nos creó para vivir en una comunidad. No es la voluntad de Dios que no nos creó para vivir en soledad. Por eso que dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Hablaba en sí del ser humano. Por lo tanto, no podemos cumplir los propósitos de Dios aquí en la tierra si no pertenecemos a una familia. Es necesario que tú pertenezcas a una familia. Y eso nos enseña que un cristiano sin iglesia no puede cumplir el propósito de Dios. Es como una oveja sin rebaño. ¿Ustedes han visto una oveja sin rebaño? No, la oveja tiene que estar siempre con el rebaño. Tú no has visto jamás un órgano de nuestro cuerpo que esté fuera del cuerpo. Imagínate que nuestro ojo esté fuera del cuerpo. No tendría sentido. Los ojos han sido puestos en este lugar con un propósito.
así como tus oídos, tus manos, tus órganos internos. O sea, por lo tanto, un cristiano sin iglesia es como una oveja sin rebaño, como un órgano sin cuerpo, como un león sin manada o como un niño sin familia. Eso es lo que representa un cristiano sin iglesia. Por eso necesitamos todos de nuestra familia espiritual para cumplir los propósitos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Corintios 12:12 dice: el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. La Biblia dice que formamos un cuerpo y en donde cada uno de nosotros somos sus miembros. Por eso que cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Así como tú tienes muchos órganos, todos tenemos órganos internos y cada órgano cumple una función. De la misma manera, en la iglesia, cada uno de ustedes tiene una función. Espiritualmente hablando, ¿no? Unos son, no sé, los ojos, otros son el corazón, otros son las manos, otros son el hígado capaz, pero todos son parte del cuerpo de Cristo. Nada está por demás. Pastor, yo seré capaz el apéndice. No, el apéndice no han descubierto cuál es su función los médicos, pero Dios no lo puso en vano. No lo puso en vano Dios. No sabe, la ciencia no sabe, ¿y el apéndice para qué sirve? Bueno, Dios lo puso por algo. Por lo tanto, tú también eres parte del cuerpo de Cristo y eres vital para la familia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? A darle un aplauso a Dios por eso. Tú eres importante en la familia de Dios. No podemos ser entonces una gran familia de fe si no somos un solo cuerpo. Y ese solo cuerpo es lo que le llamamos iglesia. Siempre les he dicho que la iglesia somos nosotros, no son las paredes ni este local. Algunos no lo entendían eso hasta que vino la pandemia, ¿no? Ahí recién, ahora vemos quiénes somos la iglesia. No es el local, no es las paredes, no. Porque para Pablo, ser miembro de la iglesia significaba ser un órgano vital dentro del cuerpo. Un órgano que tiene vida. ¿Tú te imaginas que alguna parte de tu cuerpo no tenga vida? Sería peligroso. Todas las partes de tu cuerpo deben tener vida. Todos los miembros de la iglesia tienen que ser un órgano vital. Y así como los órganos deben estar conectados con el cuerpo para poder cumplir con su propósito, tú y yo debemos estar conectados con la iglesia para cumplir el mismo propósito. No podemos estar desconectados. No, yo solito. Yo puedo ser cristiano, oro, leo la Biblia, pero yo solo, no necesito de la iglesia. ¿Podría decir eso alguna parte de nuestro cuerpo? Podría decir el ojo, no necesito del cuerpo. Podría decir las manos, yo no necesito de este cuerpo, me separo. Podría decir eso el corazón, no necesito de este cuerpo. ¿Qué pasa si sacamos un órgano vital del cuerpo? El páncreas dice, no necesito. Agarra el páncreas, se sale de nosotros y está ahí. ¿El páncreas solito, por sí solo, serviría para algo? ¿Tendría sentido? Que no tendría vida, porque ese páncreas tiene vida y tiene una función siempre y cuando esté dentro de nosotros. Lo mismo está explicando la palabra de Dios. Si tú pretendes llevar un cristianismo aislado de la iglesia, no hay vida. Por eso que compara
La Biblia es sabia y el apóstol Pablo compara de la misma manera. Romanos 12, del 4 al 5, dice: así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. ¡Wow! ¡Qué hermosa comparación! ¿Qué hace? O sea, yo creo que acá el apóstol Pablo está que nos explica un poquito más con manzanitas. O sea, tú dices, mira, yo quiero que tú entiendas realmente la importancia y el valor de ser parte de la iglesia. No es de que vengo el domingo y ya está, hola hermanito, ¿cómo estás? Y te vas. No, es más que eso. Es algo vital, porque de la misma manera que las diferentes partes del cuerpo funcionan bajo la dirección del cerebro, los cristianos deben trabajar juntos bajo la unidad y dirección de Cristo. Cristo viene a ser lo que es el cerebro para el cuerpo, porque todos los órganos, cuando tú levantas tu brazo, lo estás haciendo físicamente, pero hay una orden en el cerebro que está dando que levantes ese brazo. Todo está conectado al cerebro. Nosotros todos estamos conectados a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Fuera del cuerpo, los órganos secan y se mueren. Así que cuando te encuentras con un hermanito que ya no lo ves en la iglesia que viene hace tiempo, y la clase, ¿cómo estás? Bien, pues yo estoy orando, ¿eh? Yo leo la Biblia siempre, sí, sí. Está fuera del cuerpo simplemente. Y está ya en UCI. ¿Por qué? Porque fuera del cuerpo, lo estamos viendo que fuera del cuerpo, ese órgano está por morirse. Ahora él te va a decir, ella te va a decir lo que tú quieras. Pero como tú conoces la palabra de Dios, dices, amén, hermanito, nomás le tienes que decir. ¿Por qué? Porque bíblicamente los órganos no pueden sobrevivir solos, nosotros tampoco. ¿Cuántos dicen amén? Desvinculado y sin la fuente de vida que brinda el cuerpo local, tu vida espiritual se va a marchitar. Y es que es difícil, casi imposible intentar, tratar, aparentar de llevar una buena vida cristiana sin fuera de la iglesia. Y es la verdad. Tú te podrás, con esa persona te podrá decir lo que tú quieras. No necesitas preguntarle ni saber cómo está su vida. Suficiente. Se ha desconectado de la iglesia. Dios te creó para desempeñar un papel específico, pero si no te vinculas a una iglesia local, te pierdes el segundo propósito por el cual Dios nos ha creado. ¿Cuál es? Formar parte de la familia de Dios. Por lo tanto, es vital formar parte de la familia de Dios. Y por eso que cuando una persona se está enfriando espiritualmente, ¿qué es lo primero que pasa? ¿Qué ves? Deja de venir a la iglesia. Por lo general, la mayoría de casos, persona que se está enfriando espiritualmente, comienza a dejar de asistir o ya simplemente asiste esporádicamente a la iglesia, de vez en cuando. Sin embargo, cuando hablamos de pertenecer a la iglesia, no estamos hablando de solamente asistir, sino estamos hablando de que tenemos que amar la iglesia. ¿Cuántos aman su iglesia? Es que realmente uno tiene que amar. Pero pastor, pero yo amo a Dios. Por ratito, pero si tú amas a Dios, tienes que amar a su esposa. ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién es la esposa de Jesús? La iglesia. Entonces, un miembro se diferencia de un asistente por su compromiso. Asistentes a la iglesia puede haber varios, pero un miembro del cuerpo de Cristo es aquel que está comprometido con Dios. ¿Cuántos verdaderamente están comprometidos con Dios? Espero que no solamente sea un amén, sino que realmente sea una verdad en tu vida.
Un miembro está comprometido con Cristo, con su iglesia y con otros creyentes. Efesios 5:25. Esposos, dice, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Normalmente este es un versículo que lo podemos aplicar para el matrimonio, claro está, pero miren el símil, la comparación que está haciendo Jesús. Así como Cristo amó a la iglesia, es el amor que tiene que tener un esposo, pero ¿por qué Cristo amó a su iglesia y lo demostró? Porque se entregó por ella, se sacrificó por ella. Cristo nos dio el ejemplo de amar a la iglesia. Y si Jesús amó a la iglesia, pregunta que está a tu costado, míralo. ¿Amas la iglesia? Mírale, pregúntale, ¿amas la iglesia? Si te ha dicho que sí, ahora dile, ¿y por qué no vienes entonces? Porque yo amo a la iglesia, sí, pero si no te veo. Y el apóstol Pedro nos hace un llamado a seguir el ejemplo de Jesús y amar su iglesia. Primera de Pedro. No solamente el apóstol Pablo habla de eso, sino el apóstol Pedro, primera de Pedro 2:17, dice, respeten a todos y amen a la familia de creyentes. Una vez más, la palabra nos está instando a que amemos la familia de creyentes, que amemos la iglesia. Como les dije, ¿por qué? Porque es la esposa de Cristo, porque es el cuerpo de Cristo. Entonces, si tú dices, si yo amo a Dios, pero no amo su cuerpo, no amo su iglesia, ¿a ti te gustaría? No, al menos a mí no me gustaría, no. Ay, pastor, nosotros lo amamos, sí, pero su esposa no. ¿What? ¿Qué cosa? Que no me amas, entonces a mí tampoco. Así de sencillo. Entonces, cuando tú dices, yo amo a Dios, ay, no, pero la iglesia no. No, estás hablando un disparate. Tú no puedes separar a Dios de la iglesia, porque la iglesia es su cuerpo y la iglesia es la esposa de Jesús. ¿Cuántos me están siguiendo? Entonces, estamos fundamentando bíblicamente. No se trata de que no, es que a mí me parece, yo creo. No. No puedes tú amar, no puedes separar tú las cosas. Por eso que cuando nosotros, ojo en esto, medita en esto, cuando uno desprecia a la iglesia o le resta importancia el asistir o simplemente la menospreciamos o lo que es peor, nos quejamos o murmuramos de la iglesia, con quien realmente te estás metiendo es con la esposa de Jesús. Porque Jesús la amó y se entregó por ella, se sacrificó. Así que piensa dos veces antes de hablar de la esposa de Jesús. Ay, pero que pastor, la iglesia no es perfecta. No lo es, pues. La iglesia no es un museo de gente perfecta. Imagínate, ¿no? Que esto sea un museo, ¿no? Acá una vitrina, ahí está Hugo colocado ahí. Kenny en otro lado, ahí en otra vitrina. No, Marujita allá en otra vitrina. Uy, mira el museo, wow, qué gente perfecta. ¿Quién te dijo que la iglesia es perfecta? ¿Sabes por qué no es perfecta? Porque estamos tú aquí y tú y yo estamos acá. Por eso no es perfecta. Entonces, no, la iglesia siempre hemos dicho es un hospital donde todos estamos enfermos y necesitamos de Jesús, necesitamos de la medicina. O tú has ido a un hospital, haces una cola y estás en la cola. Oye, ¿qué tal? ¿Tú qué tienes? No, yo no tengo nada. Y yo tampoco. ¿Tú qué haces en la cola? Pues si tú estás enfermo. Cuando tú vas a un hospital y la gente quiere pedir citas porque todos están enfermos, ¿o no? ¿Por qué venimos a la iglesia entonces? ¿Porque estás sano? Porque si estás sano, ¿para qué vienes? Venimos porque estamos todos de alguna manera enfermos espiritualmente y todos los días necesitamos de Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Por lo tanto, la iglesia no es perfecta. Si estás buscando la iglesia perfecta, olvídate. Y si la encuentras, el día que vayas, deja de ser imperfecta. Así de sencillo. Sin embargo, por esa iglesia, Jesús dio su vida. Por esa misma iglesia imperfecta, Jesús se sacrificó. Jesús lo dio todo.
Por lo tanto, Dios ama a la iglesia y Dios te ama a ti, porque tú eres la iglesia tal como tú eres. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Dios por eso. Lo que sí más bien une a una iglesia, lo que debe unir a una iglesia es la verdad. La verdad nos une, la mentira nos desune, nos separa. El amor nos une, el egoísmo nos separa. Eso es lo que tenemos que evitar. Ahora, por eso entonces es importante, no solamente es importante pertenecer a la familia de Dios, sino que vamos a ver que tiene beneficios pertenecer a la familia de Dios. ¿Cuántos quieren conocer los beneficios de pertenecer a la familia de Dios? Amén. Número 1, pertenecer a una familia de fe te brinda protección. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Cuiden ustedes de las personas que Dios dejó a su cargo, pues ellas pertenecen a Dios. Cuídenlas como cuida el pastor a sus ovejas. Háganlo por el gusto de servir, que es lo que a Dios le agrada, y no por obligación ni para ganar dinero. Lo que está diciendo acá es que pertenecer a una familia te brinda cobertura. Y compara cuando tú ves en un lugar, literalmente ese pastor que tiene ovejas, tú vas a ver que ese pastor tiene un cayado, ¿no? Ahora, la oveja, por lo general, no por siempre, es mansa la oveja. Y el pastor con el cayado le hace así y la oveja avanza cerca del pastor. Pero también dentro del rebaño hay ovejas, ovejitas, y hay también las cabras o los cabritos. La cabra es diferente. La cabra está inquieta, está queriendo trepar el monte, subir, se escapa. La oveja no. Y acá dice que cuídenlas como cuida el pastor. ¿A quién? A sus ovejas. Entonces, dentro de la iglesia, la comparativa es, no, quieres pertenecer, debes pertenecer a la familia de Dios, pero tienes que tener una actitud de oveja. Porque si eres como el cabrito que hace lo que quiere, acá no dice, pues cuida el pastor a sus ovejas y a las cabras. No dice eso. O alguien tiene en su versión la Biblia que dice, no, acá cuida a las ovejas y a las cabras. No, dice a las ovejas. ¿Cuántos son ovejas de Dios? Qué bueno. El apóstol Pedro está exhortando no solamente al pastor, sino a los líderes de la iglesia a proteger a sus discípulos, así como el pastor protege a las ovejas. ¿Cuántos son líderes acá? ¿Cuántos lideran acá? El Señor te está diciendo de la misma manera. Cuide esas ovejas, no las abandones, cuídalas. Qué triste es cuando un pastor, un líder abandona las ovejas. Cuando tú perteneces a una iglesia, entonces tienes una cobertura espiritual. Estás debajo. Qué importante es la cobertura, ¿verdad? Hace días conversábamos con una discípula y como una amiga de ella, casi una hermana, estaba pasando por una prueba muy fuerte. Estaba a punto de perder a su bebé que estaba en el vientre. Y sin conocerla, obviamente, le contaron a mi esposa, miren, el bebé parece que está muy mal, no se sienten sus latidos. Entonces mi esposa dijo, pero ¿sabes qué? Anda, ve, le dice, ora por esa amiga que tienes, ora, pon manos, ¿no? Y porque parecía ya imposible, ¿no? Si no hay latidos del bebé en el vientre. Y ayer le llaman por teléfono a mi esposa y me dice, pastora, le dicen, el bebé está comenzando a dar latidos. El bebé está vivo en ese vientre. Y wow, nos alegramos todos. Se alegró obviamente la mamá, se alegró la amiga. Pero me pongo a pensar, si esa persona no hubiese tenido una cobertura espiritual,
llámale la líder, el pastor o una persona que haya estado ahí orando, no hubiese pasado quizás ese milagro. ¿Te das cuenta qué importante es la cobertura espiritual? Por eso es importante que estés en un grupo de conexión para que tengas cobertura espiritual. Es fundamental. Solos no lo vas a lograr. No es lo mismo. Primera de Pedro 5:5. Del mismo modo, ustedes los jóvenes deben obedecer la autoridad de los líderes de la iglesia. O sea, así como está mandando a los pastores, a los líderes, cuidar de las ovejas, a las ovejas le dice, sí, pero tienes que obedecer. Si tú quieres realmente pertenecer a la familia de Dios, para pertenecer a esa familia, tienes que obedecer. Voltea que está a tu costado, míralo a los ojos, obedece, dile. Escucha bien esto. Porque a veces, ay, nadie me protege, se han olvidado de mí, no me llaman, no me buscan. Escucha bien esto. Nadie te puede proteger si no estás dispuesto a obedecer. Te lo voy a repetir. Nadie te puede proteger si tú no estás dispuesto a obedecer. Ahí hay protección, ahí hay cobertura. Pero si tú eres desobediente, te vas, te desapareces. Ay, nadie me protege, nadie me llama. Se han olvidado de mí. Es la desobediencia la que te hace perder esa cobertura. Un obediente siempre tiene cobertura de Dios. ¿Cuántos dicen amén? A darle un fuerte aplauso a Dios por eso. Por eso que tú puedes ver que cuando, ahora que hemos pasado estas lluvias tremendas, espero que hayan pasado ya, pero cuando tú ves lluvias fuertes y ves un lugar donde está lleno de árboles, puedes ver que en medio de esa tormenta, esas lluvias, los árboles grandes protegen a los pequeños. ¿Por qué? Porque les dan cobertura. El árbol grande da cobertura a todo lo que está debajo de él. Lo mismo es espiritualmente, lo mismo es exactamente. Los pastores protegen a su equipo de líderes y los líderes protegen a sus discípulos y los discípulos protegen a los nuevos convertidos. ¿Cuántos dicen amén? Todos tenemos una tarea. Ay, no, yo vengo a la iglesia, pero no. Tú también, si eres un miembro de la iglesia, ok, no estás liderando, pero ¿cuál es tu labor? Cuidar al nuevo que viene. Si viene una persona nueva, tú lo tienes que, si no ves que nadie lo saluda, pues tú acércate a saludarle y darle la bienvenida. Ay, nadie lo ha saludado. ¿Y por qué no lo saludaste tú? Nadie le ha dado la bienvenida. ¿Y por qué no le dices la bienvenida tú? Si tú eres parte de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? O yo solamente tengo que bajar a saludarlo del hermanito. Tú eres parte de la iglesia. Yo soy igual que tú, parte de la iglesia. La única diferencia es que yo estoy aquí, tú estás ahí, nada más. Entonces, como parte tú también de la iglesia, tú tienes que involucrarte también en dar esa bienvenida, en saludar a ese hermano, hablarle. Y si tiene una necesidad, te acercas y oras y lo bendices. Es por eso que no solo es importante asistir al domingo a la iglesia, es importante que asistamos a un grupo de conexión. A ver, sinceramente, no me levante por levantar la mano. ¿Cuántos asisten a un grupo de conexión? Ya ven, no todos. No todos. ¿Qué estás esperando? Estás haciendo las cosas solito. Estás como el llanero solitario. Eso es una película antigua. Solito. Ahora, el lobo normalmente nunca ataca a una oveja que está en rebaño. El lobo siempre ataca a las ovejas que están solas. Y espiritualmente pasa lo mismo.
Para Satanás es mucho más fácil atacar a una persona que no tiene cobertura espiritual. Es mucho más fácil. Por eso que normalmente una persona cuando se aparta de Dios, ¿cómo viene? No viene contento, después viene golpeado. Porque el lobo aparece y agarra a la oveja y la zamaquea bien duro. ¿Por qué? Porque te sales de esa cobertura, de ese rebaño, y obviamente pierdes la protección. Por lo tanto, hemos dicho claramente que pertenecer a una familia de fe te brinda protección. ¿Cuántos quieren sentirse protegidos por Dios? No dejes de ser parte de la familia de Dios. Número 2, pertenecer a una familia de fe te ayuda a perseverar. ¿Qué te ayuda? A perseverar. Primera de Tesalonicenses 5:11. Por eso, anímense los unos a los otros y ayúdense a fortalecer su vida cristiana como ya lo están haciendo. La vida cristiana no es fácil. ¿Hay alguien acá que diga que la vida cristiana es fácil? Levante la mano. Qué bueno. Lo que se había, te íbamos a llamar que subes y que nos cuentes. Y te íbamos a decir como la canción, ¿y cómo lo haces? Porque lógico, para nadie la vida cristiana es fácil. Por eso sabemos que en la vida cristiana hay pruebas, hay tentaciones, y por eso sabemos que si queremos llegar a la meta, no podemos correr solos. Yo no sé si tú has visto a veces cuando hay una competencia, una olimpiada, una maratón, y tú ves a ese atleta que está corriendo, y llega un momento en que ya los brazos, las piernas ya ni las sientes, no te da el cuerpo, estás con un cansancio extremo, estás sudando, tienes la lengua, la boca completamente seca, los brazos te duelen, las piernas te duelen, el cuerpo te duele y ya te falta poco para llegar a la meta, pero ya no puedes. Pero hay alguien que está a tu costado, la gente que dice, vamos, ya te falta poco, corre, solamente te faltan 5 metros, te faltan 10 metros, te falta 1 metro y la gente te está alentando y ese hombre o mujer que está corriendo y ya no tiene, pero ¿por qué logra esa meta? Porque hubo alguien que lo estuvo animando, ese padre, esa madre, ese familiar, ese amigo, vamos, tú sí puedes. Y eso se trata la iglesia, por eso es importante formar parte de un grupo de conexión, de una familia, porque de alguna manera, cuando tú estás formando parte de una cobertura y estás pasando una prueba, Dios va a usar a una persona, sea el pastor, sea el líder, tu hermano que está al costado, y decir, vamos hermano, no te rindas, no tires la toalla, no dejes de venir, porque Dios está usando a esa persona imperfecta como tú y como yo, pero Dios la está usando porque todos necesitamos personas que nos ayuden a perseverar en los momentos difíciles. ¿Cuántos dicen amén? Pero si tú te aíslas, si tú te alejas, ¿cómo vas a tener esas personas? La otra vez conversaba con una persona, pero nadie me ha buscado, me ha llamado en 2 años, 3 años, pero si tú te has desaparecido completamente. Y encima te veo que no haces amigo con nadie. ¿De qué estamos hablando entonces? Tú no puedes venir a la iglesia y ser un antisocial, no conversar con nadie, no hablar con nadie. Y llego a la iglesia justo para la prédica, antes de que acabe me voy y así me la paso cada domingo. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Dice la Biblia, quien quiere ser amigo ha de mostrarse amigo. Entonces tú haces amigos acá, formas parte de un grupo de conexión, pero si tú solamente estás solito, a veces ni nadie te conoce, y viene la prueba y, ay, nadie se acuerda de mí. ¿Tiene sentido? Es por esta razón que la Biblia nos exhorta a animarnos unos a otros. Primera de Tesalonicenses 5:11, anótalo si quieres. Ayudarnos unos a otros, Gálatas 6:2.
motivarnos unos a otros, Hebreos 10:24, fortalecernos unos a otros, Romanos 1:12, amarnos unos a otros, Romanos 12:10, edificarnos unos a otros, Romanos 14:19, aceptarnos unos a otros, Romanos 15:7, servirnos unos a otros, Gálatas 5:13, perdonarnos unos a otros, Efesios 4:32, orar unos a otros, Santiago 5:16. Miren todo lo que la Biblia dice respecto a eso, pero eso ¿dónde debe ejercitarse? En la iglesia, cuando perteneces a una iglesia. Hasta dice saludarnos unos a otros con beso santo. Con beso santo, ¿ah? Si dice beso santo, es que debe haber besos que no son tan santos, ¿no? Así que los jóvenes, cuidado con esos besos que no son tan santos. Acá dice saludarnos unos a otros con beso santo. ¿Por qué ha puesto beso santo? Bueno, es otro tema ya. 1 Corintios 16:10. Entonces, mira cómo dice todas estas cosas la palabra. Pero para obtener todos esos beneficios, tienes que ser parte de la iglesia, parte de la familia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El apóstol Pablo nos está enseñando también en Gálatas 6:10. Dice, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de fe. Ay, tenemos que ayudarnos a todos, claro que sí. Pero en especial a los que pertenecen a la familia de fe. En especial. Lo dice la palabra. El apóstol Pablo nos está enseñando que vivir en comunidad, vivir en sociedad, no solo se trata de recibir ayuda, no solo se trata de denme a mí, sino se trata que nosotros demos. ¿Cuántos dicen amén? Se trata de ser parte de la iglesia, no es señal de que me tienen que ayudar, es señal de que yo tengo que ayudar. Eso es diferente. Nos enseña a vivir en familia, en especial a los que son de la familia de la fe. Pensando primero en los que están dentro de la familia de la fe. Por eso que cuando tú formas parte de una familia, vas a tener la oportunidad de dar y recibir ánimo. Si uno examina, yo examino mi vida en todos los años que hay aquí en la iglesia, qué importante ha sido. Hubiese sido literalmente imposible madurar en las cosas de Dios si no hubiese estado en una iglesia con una cobertura espiritual. Es imposible. ¿Por qué? Porque ahí aprendemos a recibir y dar consejo. Aprendemos a orar y a que otros oren por nosotros. Aprendemos a que tenemos que ser parte de una familia de fe. Por lo tanto, amados hermanos, uno de los propósitos de Dios es que pertenezcas a una familia de fe porque te ayuda a perseverar. Número 3. Pertenecer a una familia de fe te ayuda a ejercer tus dones y talentos. Pertenecer a una familia de fe te ayuda a ejercitar tus dones y talentos. Primera de Pedro 4:10. Cada uno de ustedes ha recibido algún don de Dios. Úsenlo para servir a los demás. Sean fieles administradores de los diferentes dones de Dios. Siempre les he dicho que todos y cada uno de nosotros y cada uno de ustedes tiene dones y habilidades. Todos. Ninguno de ustedes puede decir, aunque el enemigo quizás te hace creer eso, no, yo no tengo ningún don ni talento. Mentira, falso. Tú tienes dones y talentos. Pero ese don y talento que tienes no es para tu propio beneficio.
Ese don y talento que Dios te ha dado es para que lo pongas al servicio de los demás. Es lo que estamos viendo en la palabra. Sean fieles administradores de los diferentes dones de Dios. Y todos los creyentes, amados hermanos, todos, por lo menos, que no es así, pero por lo menos has recibido un don espiritual, por lo menos. Pero no es para que lo guardes para ti mismo, sino que lo uses como buen administrador de manera fiel para la obra de Dios. Porque Dios te ha encomendado ese don para que sirvas a otros. Y la iglesia es el lugar exacto para que puedas descubrir, desarrollar y usar tus dones. Nada mejor que la iglesia para que tus dones y habilidades los descubras. Y eso lo podemos ver en muchas personas, en muchos jóvenes, cómo logran desarrollar dones que quizás ni se imaginaron. Porque en la iglesia vas a llegar a descubrir dones que tienes que ni siquiera te imaginabas que los tenías. Y la iglesia permite, Dios, que los descubras, porque el Señor te dice, te di ese don para que me sirvas y sirvas a los demás. ¿Cuánto dicen amén? Por eso te di ese don. No, pero es que no todos tenemos los mismos dones. Tenemos dones diferentes. Pero el que tú tienes, Dios te lo dio específicamente para cumplir un propósito. Por eso que la iglesia cumple ese rol importante. Y es por eso que nunca, amados hermanos, vamos a poder madurar si solamente venimos a la iglesia como meros espectadores. No vas a poder madurar en la fe. No vas a poder desarrollar tus dones y habilidades si solamente eres un asistente de la iglesia. No vas a poder. O te vas a quedar estancado simplemente. Ya, sí, estuve acá un momento y de ahí te estancaste. Porque si tú quieres crecer, si tú quieres que tu llamado y tu servicio a Dios crezca, vas a necesitar involucrarte, participar en las diferentes actividades de la iglesia. Todos y cada uno de ustedes debería estar sirviendo en algo en la iglesia, en algo, aunque sea en una sola cosa. Principalmente por la visión que tenemos. Lo fundamental, no lo único, pero lo fundamental es el liderazgo. Pero, ¿qué de los demás ministerios que tenemos en la iglesia? Distintos, los pilares. Tenemos los ministerios kids, servidores, alabanza. Y si tú tienes tiempo aquí en la iglesia y no estás sirviendo en nada, yo te animo, hermano, a que reflexiones y que hoy día justamente esta enseñanza es para ti. Y digas, yo no puedo ser simplemente un asistente, porque estamos hablando de una persona que realmente ama a Dios y ama a la iglesia, es una persona de compromiso. Y cuando tú sirves, y ese don y talento que Dios te ha dado, no es para que te beneficies tú y te vanaglories. Ay, miren el don que tengo. No. Es para que lo pongas al servicio de otros, al servicio de tu prójimo. Y es acá la iglesia donde Dios te da la oportunidad de desarrollar. ¿A cuánto Dios les está hablando en esta mañana? Efesios 4:16. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Yo creo que la palabra está siendo tan clara en esta mañana. Acá no se trata de que no hay que interpretarlo. No, está clarísimo. Todo el cuerpo encaja perfectamente. Y cada parte, cada uno de ustedes
cumple una función específica. ¿Para qué? Para que podamos desarrollarnos todos. Queremos que la iglesia crezca. ¿Cuántas veces la iglesia tiene que crecer? Amén. Pero no haces absolutamente nada en la iglesia. Porque dice acá que cuando tú dejas que tu función, tus habilidades los pongas para la obra de Dios, dice entonces que los demás se desarrollan. Tu servicio, el involucrarte, hace que se desarrollen otros. Y como consecuencia, el cuerpo crece, la iglesia crece. Y no solamente crece, está sana y llena de amor. ¿Cuántos quieren una iglesia así, sana y llena de amor? Voltea al que está a tu costado, involúcrate, dile. Entonces, si queremos crecer, si queremos madurar, no solamente tenemos que leer la Biblia. Leer la Biblia es algo maravilloso, hermoso. Y está bien que la leas, a mí me encanta leerla, pero no solamente, pues, imagínate que en estos 26 años me la haya pasado leyendo y no servía en nada. Si algo le agradezco a Dios que en Comunidad Cristiana Agua Viva, si algo está en el ADN de nuestra iglesia, y si hay algo que realmente marca la diferencia con muchas otras iglesias, es de que desde que entramos en los caminos de Dios nos enseñaron a servir. Y donde la gente sirve más, se cumple lo que dice, crece. Y creo que no en vano, no es casualidad, no es cuestión de azar. Cuando la gente se pregunta, oye, ¿por qué la iglesia Agua Viva a nivel nacional es tan grande? ¿Por qué en Lima es tan grande y crece? Ah, es por esto, pues. Es por esto. Y ese tiene que estar en el ADN. Si Dios te ha puesto en tu corazón, porque creo que si estás sentado acá, es porque sabes o sientes que Dios te ha llamado a congregar en esta iglesia, ¿verdad? Bueno, en el ADN de nuestra iglesia está el servir. El servir. Porque no podemos pasar tiempo en la casa de Dios sin servir. Porque hemos entendido que crecemos y maduramos cuando ponemos nuestros dones y talentos y recursos al servicio de los demás. Tu hermano que está a tu costado necesita de tus dones y talentos. Y viceversa, necesita. El crecimiento de la iglesia viene como resultado, escucha bien, de que cada miembro del cuerpo utiliza al máximo sus dones y talentos en obediencia y cooperación con los demás creyentes. ¿Cuánto dicen amén? Dios te está llamando, te está diciendo, ok, el propósito por lo que estás aquí en la tierra es para agradar a Dios. Segundo, es para que pertenezcas a una familia, pero hay beneficios por pertenecer a la familia de Dios. Y te está diciendo el Señor que el beneficio es que tus dones y talentos los vas a descubrir y vas a crecer como persona. Cuando tú ves una persona exitosa, prendes la televisión, entras al internet y de repente encuentras una persona exitosa en todo el sentido de la palabra. ¿Por qué esa persona es exitosa? Simplemente porque los dones y talentos que tiene los usó al máximo. Nada más. Ahora, lo mismo cuanto más nosotros como cristianos, como creyentes. El Señor te quiere bendecir, pero la diferencia es que esas personas muchas veces han puesto sus dones y talentos para beneficiarse ellos solamente. La diferencia es que nosotros, al igual que ellos, vamos a poner los talentos, pero para el servicio de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Número 4. Pertenecer a una familia de fe te permite cumplir con la misión de Jesús. Te permite cumplir con la misión de Jesús. Efesios 2:10. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús
para buenas obras, las cuales dispuso de antemano, a fin de que las pongamos en práctica. Una vez más nos dice, las puso de antemano, nos predestinó para eso. Cuando Jesús caminó sobre esta tierra, Dios obró a través de su cuerpo físico, ¿verdad? Jesús estuvo en la tierra, estuvo 33 años, los 3 últimos años de su ministerio, Dios obró mediante su cuerpo físico. Hoy Él está obrando mediante ese cuerpo espiritual que es la iglesia. Hoy Jesús está obrando mediante un cuerpo espiritual llamado iglesia. Dios está obrando a través de ti. ¿Cuántos lo creen? 3 lo creen. Te lo repito, Dios está, o Jesús está obrando o quiere obrar a través de ti. ¿Cuántos lo creen? Por eso que la iglesia es el instrumento de Dios en la tierra. Por eso que no podemos menospreciar la iglesia, decir no, la iglesia, que cuando una persona peca, sabemos que tiene que acercarse a Dios, claro que sí, pero también acercarse a la iglesia. Y hemos dicho que la iglesia no es perfecta y nadie lo dijo que lo es, pero no podemos decir, no, la iglesia no. Acércate a Dios nomás. Claro, es verdad. Tu comunión con Dios es fundamental. Hemos aprendido en tiempo de pandemia que no había el local, pero como iglesia nunca perdimos la comunión. ¿Se acuerdan, no? A la semana siguiente de la pandemia ya todos estábamos conectados a través del Zoom. No dejamos de ser iglesia. ¿Y cuántos nos ayudó estar en esa unidad en la iglesia en esos momentos tan complicados cuando mucha gente se enfermaba o quizás tú mismo estuviste enfermo y cómo la iglesia ayudó a orar y poder ver milagros? Porque la oración de ese hermano, de esa hermana, de ese líder fue la que te animó, te levantó. ¿Por qué? Porque eras parte de la iglesia. Por eso que la iglesia es el instrumento de Dios sobre la tierra y no la podemos menospreciar. No solamente debemos amarnos unos a otros, sino que también debemos llevar ese amor al resto de personas. Como miembros del cuerpo de Cristo, tú y yo somos sus manos, otros son sus pies, otros son sus ojos, otros son su corazón, pero Él está obrando por medio de cada uno de nosotros. El Señor quiere obrar por medio de ti. Así como esta joven nos comentaba que fue y puso manos donde esa amiga, por ese vientre, por ese bebé que estaba ahí, Dios te quiere usar de la misma manera. Muchos piden oración y está muy bien que oremos. Muchos piden oración por una persona que viven con él. Pastor, ore por él. Yo puedo orar, pero ¿por qué tú no oras si lo tienes a tu costado? ¿Por qué tú no pones manos sobre esa persona si vives con ella o es tu familiar o lo has visitado en el hospital? ¿Por qué tienes que esperar necesariamente que vaya el pastor o el líder? ¿Y tú qué estás haciendo? Si tú eres parte de la familia de Dios. Y Dios te quiere usar. ¿Cuántos de ustedes tendrán un don de sanidad que Dios ya se los ha dado y no lo saben hasta el día de hoy porque nunca oran por los enfermos? Porque siempre están esperando que sea el pastor o el líder que vaya a orar por el enfermo y capaz tú ya tienes ese don. ¿Por qué no dejas que Dios te use? Pero ¿sabes por qué muchas veces no usamos esos dones? Porque justamente estamos viviendo aislados de la iglesia o simplemente somos asistentes, simples oidores domingo a domingo y nada más. ¿Cuánto fue? Pregúntate tú mismo y respóndete tú mismo. ¿Cuándo fue la última vez que Dios te usó de manera poderosa con otra persona? ¿Cuándo fue la última vez?
Si en tu mente ha pasado, sí, cuando recién me convertí, me acuerdo que un amigo le prediqué y oré por él, y eso cuando pasó hace 20 años, peligro. Eso significa que has perdido ese primer amor, esa pasión, porque Dios quiere usarte siempre. Por eso que formar parte de un grupo de conexión, liderar un grupo de conexión va a permitir que tú seas los ojos de Dios, las manos de Dios, los pies de Dios, porque Dios quiere usarte. Jesús está moviéndose en la tierra a través de la iglesia y tú eres la iglesia. Y si todos cumplimos esa labor de una manera apasionada, comprometida, ¿tú crees que habría una sola silla vacía? No habría ninguna. Ten por seguro que no. ¿Tú crees que solamente tendríamos 2 servicios? No. Si todos realmente asumiéramos la responsabilidad y el compromiso, soy miembro de la familia de Dios. Mi segundo propósito en esta tierra no solo es agradarlo, sino ser parte de la familia de Dios, pero ser parte activa, ser un órgano vivo dentro del cuerpo, porque hemos dicho que un órgano fuera del cuerpo es un órgano muerto. Y si tú estás escuchando esta palabra es porque Dios quiere darte vida y que digas, ¿sabes qué? Voy a salir el día de hoy con la meta, con el objetivo de ser parte activa de la familia de Dios, que es la iglesia. ¿Y cómo lo vas a traducir eso en la práctica? Busca en dónde servir. Número 1, amado hermano, si no estás asistiendo a un grupo de conexión, asiste a uno. A ver, estamos en la iglesia, ¿verdad? Y se supone que en la iglesia, acá no estamos para hacerte quedar mal, no, sino queremos ayudarte. Queremos ayudarte y déjanos ayudarte. ¿Cuántos sinceramente no forman parte de un grupo de conexión? Seamos sinceros, honestos, delante de Dios. Amén. Hay un sincero ahí. ¿Quién más? 2. ¿Quién más? 3, 4. Dios bendice la sinceridad. 5. Yo quiero líderes que vean. 6, 7, 8. Miren, líderes, las manos que están levantadas. Dios te está diciendo hoy día, tú tienes dones y talentos maravillosos y quiero manifestar mi poder a través de ti, pero tienes que ser parte de la familia de Dios. Te lo digo con todo corazón, de todo corazón. Solito, solita no lo vas a lograr. No lo vas a lograr. Forma parte, sirve a Dios, acércate a ese grupo de conexión. Ya es hora. Sana tu corazón. Quizás estás ahí, no, lo que pasa es que tuve una mala experiencia. Ya dale vuelta a la página. Te he dicho bien claramente que la iglesia no es perfecta. ¿O tú qué crees que yo estoy acá 27 años porque, todo lo que he visto en 27 años es pura perfección? ¿Tú crees? No, por supuesto que no. Pero he decidido, mi esposa y yo, seguir a Cristo, independientemente que vea lo que vea o que hace uno, otro. Puesta la mirada en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque a mí Dios me va a pedir cuentas de lo que yo hice respecto a lo que estoy predicando. Y Dios de la misma manera te va a tomar cuentas a ti. ¿Qué hiciste con mi esposa? ¿Qué hiciste con la iglesia? ¿La apoyaste? ¿La serviste? ¿Qué hiciste? Eso es parte del propósito de Dios. Yo quiero que esas personas que han levantado su mano se comprometan de corazón. Ya conoces a los líderes, acércate a un líder, a un hermano. Quiero ser parte de un grupo de conexión.
Y es ahí donde a partir de ese momento Dios va a comenzar a hacer cosas mayores. ¿Cuántos creen realmente que Dios tiene cosas mayores para su vida? Involúcrate. Pertenece a la familia de Dios y comienza a servir de manera activa. ¿Cuántos dicen amén? Un fuerte aplauso a Dios, denle por eso.